Mira, yo soy una persona que me considero muy afortunada. O sea, desde que yo me recuerdo a mí misma, yo no me recuerdo que no quisiera ser cantante. Yo siempre quise eso. Y eso es lo que he sido toda mi vida y lo que seré incluso después de esta vida. Siempre seré cantante. Yo te diría que el canto para mí llegó antes de nacer. Que yo pienso que las canciones son personajes. Y nosotros somos intérpretes, los actores que representamos ese personaje. Y lo que te decía antes de encontrar el camino. Un camino para esa canción o para esa pieza que sea mi visión y mi manera de decirte a ti lo que dijo el autor. Yo doy clase porque es mi segunda vocación. Yo amo la enseñanza. Uno es artista por esa imperiosa necesidad de comunicación. ¿Fue difícil para ti la separación del dúo? Todo lo que me ha pasado en la vida, que yo he visto que me ha hecho sufrir en un principio, se ha convertido en algo bueno para mí. Yo quisiera convertirme en música cuando me muera. Tengo como una obsesión ahí. A lo mejor me viene de otras vidas. Gema Corredera. Muy buenas noches. Hoy tengo a una persona que cuando se habla de buen canto, hay que contar con ella, hay que mencionar su nombre. Y tenemos la dicha de tenerla esta noche aquí en el podcast. Bienvenida, Gema Corredera. Dios mío, mira, yo venía para acá repasando todas las canciones tuyas que me han acompañado en mi etapa de estudiante de Lisa. Y yo no te puedo explicar la emoción tan grande porque cada una de ellas me venía reviviendo instantes extraordinarios de ese momento mío. Wow. Sí, y me emociona mucho porque una de las cosas que hablábamos en ese momento era de tu hermosa y cálida voz. Gracias. Mi amor, yo tengo que decirte que de verdad cuando se habla de voz en Cuba hay que contar con la suya. Coño, muchas gracias viniendo de ti. Gracias por haberme invitado aquí a tu podcast. Estoy de lo más contenta. Estoy muy feliz. Y bueno, estar en el corazón de la gente desde sus juventudes, eso es una cosa que me ha pasado mucho y me da mucha alegría, tú sabes, porque al final yo canto para que la gente eh, se mueva, para que la gente sienta cosas, ¿no? Eh, y el hecho de que alguien como tú me diga que formé parte o que mi voz formó parte de su banda sonora, pues es una gran alegría. Quiere decir que logré que nos comunicáramos tú y yo desde entonces, ¿no? Totalmente, y con tremendo sentimiento, porque si hay algo que recuerdo siempre y que me viene todo el tiempo que escucho tu música, es el sentimiento. Eso es algo muy difícil, porque se puede tener condiciones técnicas muy buenas y podemos apreciarlas, pero transmitir sentimiento, ya estamos hablando de que ahí hay otra cosa. Así es. De todas maneras, para que la cosa no se ponga tan fuerte de momento, yo quiero hacer un recorrido antes de entrar a la parte ya de lo que es la técnica vocal, cómo cuidas, qué haces, cosas que quiero saber. Quiero primero descubrirte un poco, porque te tengo delante y quiero saber tu recorrido como persona y como artista, desde que viene emergiendo el canto en tu vida. Mira, yo soy una persona que me considero muy afortunada en el planeta porque yo no me recuerdo, o sea, desde que yo me recuerdo a mí misma en mi vida, yo no me recuerdo que no quisiera ser cantante. Yo siempre quise eso. Y eso es lo que he sido toda mi vida y lo que seré incluso después de esta vida. Siempre seré cantante. O sea que yo te diría que el canto para mí llegó antes de nacer, no lo sé. Pero bueno, ya como cuando empecé a crecer un poquitico, a mí siempre me compraban muñecas y mi papá quería que yo fuera doctora, que yo fuera médico, y entonces me compraban cositas de médico y esas cosas, más las muñecas, ¿no? Y a mi hermano le compraban cosas de varón, que si un camión, que si no sé qué. Y un año, estaba yo muy pequeñita, tendría yo qué sé, 5 o 6 años, a mi hermano le compraron una guitarrita de juguete. Y se acabó todo. Mi hermano
me odió porque le cogí la guitarra. Para nada, tú sabes, porque yo no Claro. sabía tocar ni nada, pero yo me ponía en la cama y mi vida. Y bueno, en fin. Después, a los 7 años, empecé en el taller infantil de teatro estudio. Un taller infantil que creó Raquel Revuelta, que era la directora del grupo Teatro Estudio de Cuba, de La Habana. Y la directora general de ese taller era Leopoldina Núñez. Ahí coincidimos muchos de los que hoy estamos. Hay un nombre por ahí. Por supuesto Hay que un sí. nombre por ahí. Ahí Se ahí conoce nos desde ese. Yo voy a conocimos. decir que lo diga ella. Ahí nos conocimos las amigas más antiguas, como nos decimos nosotras, Beatriz Valdés y yo. Nos conocimos ahí, debutamos ahí en el año 1972. Ay, no, eso no lo debería decir. Ay, porque chica. si no, la gente saca la cuenta y saca cuenta. Bueno, total, que me veo muy bien para mi edad. Estás divina, mi amor. Estás divina, de verdad. Total, que ahí empezó, ahí debutamos, ahí empezamos a hacer teatro, a hacer música. Empecé a componer canciones bien chiquititas. Y ya a los 10 años entré en la Escuela Nacional de Arte a estudiar guitarra clásica. El canto no se estudiaba, y creo que no se estudia cuando uno es niño. El canto se estudia a partir ya de, como aquí le dicen en Estados Unidos, college, como college. la universidad, vamos. Sí, casi. Así que yo estudié la guitarra, cosa que me vino muy requete bien porque gané muchísimo, tú sabes, muchos conocimientos de música que me han valido para hacer otras cosas, no sé, arreglos, producciones, hacer coaching de diferentes instrumentos, tener la visión de una orquesta, qué es lo que, por qué esto suena bien y esto no. Tú sabes dónde está cada cosa y dónde debe encajarse cada cosa en un proyecto musical para que suene redondo o al menos como uno lo concibe en su cabeza. Eso me lo dio el conservatorio. Estudié 7 años la guitarra. Me gradué de la Escuela Nacional de Arte y luego empecé en ELISA, pero fui a hacerme la prueba de canto y yo tenía una vocecita muy blanquita, muy blanca, porque yo cantaba en coro y eso, y no es lo mismo la voz del solista que la voz del coro, que uno se tiene que unir a todas las voces, ¿no? Para empastar. Y ahí me pusieron, el maestro que me hizo el examen me dijo, no, pero canta que retumbe todo esto. Y cuando me dijo eso, no me sentí bien. Y dije, ay, maestro, perdone. No. Me fui del examen. Entonces decidí que como ese no era el canto que yo quería estudiar, que iba a estudiar musicología. Porque así aprendería mucho más de la música, porque la guitarra iba a ser tocar más guitarra y aprender más cosas del instrumento con otras asignaturas aledañas, pero que no iba a ser lo mismo. Sin embargo, la musicología me permitía pues, el análisis, por qué las obras son de esta manera, por qué hacemos esto, por qué hay este estilo y este otro y este otro. Y todo eso yo, increíblemente, pero todo eso me fue entrando, tú sabes, a mi disco duro como cantante. Cosa que yo pienso, ¿no? Como yo me veo a mí misma, sobre todo ahora en mi madurez, todo eso que ocurrió mientras yo estudiaba, todo eso que yo estudié allí y que yo aprendí, todo eso al final fue cosa que me salió, que me convirtió en la cantante que yo soy ahora, en la cantante que he sido siempre, fíjate, desde que empecé mi carrera como cantante solista, ¿no? Y es buscarle a la obra un camino independiente al que el autor hizo. Hay una cosa, tú me estás hablando de que tenías una voz blanca. Me estás hablando de que buscaste conocimiento ya más profundo de la música. Y la pregunta que quiero hacerte es la siguiente. ¿Tú crees que si tú hubieras tenido esa voz que retumbaba, que te dijo el profesor, hubieras recorrido ese camino? Pues mira, no lo sé. Yo pienso que me hace feliz el camino que elegí. Te lo voy a poner de esa manera. Yo creo que tomé una decisión muy buena
y estoy muy feliz con eso, porque si hubiera elegido el canto, pues hubiera aprendido a ser cantante, una cantante que no escucha nada más que no sea a sí misma, ¿no? Y en el caso de la musicología me convirtió en músico que canta. Ok. Aprendí muchísimas cosas también de dramaturgia, me metí en las clases de artes escénicas en el Instituto Superior de Arte, estábamos como muy juntos todos y, y yo era amiga de actores, de directores, bueno, Marisabel Díaz, Eloy Ganuza, que es hoy director, mucha gente que eran de artes escénicas, y yo me junté mucho con ellos, con Carlos Varela, con Polito Ibáñez, que después se dedicaron a la música, fíjate. Increíble, increíble. Eso sí lo sé, porque ellos se cambiaron de carrera, estaban todos por actuación y de momento cuando descubrieron la música dijeron, hasta aquí llegué, Bye. nunca Pero más fíjate, sí volvieron a la se actuación. graduaron, ¿Sí? pero no ejercieron, No se ejercieron. pusieron para la música. Pero bueno, yo estuve siempre muy unida a toda esta gente y aprendí muchísimas cosas. También tenía mucha avidez de conocimiento, de estudiar, de leer, de encontrar cosas nuevas, de conocer. Yo no me perdí un festival de ningún tipo, festival de jazz o el festival de música contemporánea de Varadero. Yo iba a lo que sea, a todo, con esa avidez y con esas ganas de saber, con esas ganas de encontrar algo que yo no sabía. Fíjate, yo pensaba que se me olvidaba, pero no. Después la mente de la musicóloga se puso a escuchar sus discos y dijo, contra, espérate, mira, aquí sale esto. Ay, mira, pero oye, esto tiene influencia de tal cosa. Y esto tal, y yo digo, oye, sí, mira, al final. Yo pienso mucho, yo le doy muchas vueltas a la interpretación de una pieza porque yo pienso que las canciones son personajes. Ujú. Y nosotros somos intérpretes, somos los actores que representamos ese personaje. Y ahí yo me tomo mi tiempo, más que en aprenderme la melodía, que normalmente se aprende rápido, o de aprenderme todo lo demás, ¿no? Que la parte musical siempre voy a buscar la intríngulis, en lo que te decía antes de encontrar el camino, un camino para esa canción o para esa pieza que sea mi visión particular y mi manera de decirte a ti lo que dijo el autor, ¿no? El que sea. So, nada, ya lo sabes. No, es que te estoy disfrutando porque cuando hablamos de cantantes, por ejemplo, que vienen con una condición que es indiscutible, que abren la boca y tienen ese chorro de voz, muchas veces uno siempre piensa que ese tipo de cantante es como dotado de la naturaleza y no hay estudio o no hay que trabajar todo lo que implica ser el cantante. Ahora tú me estás hablando y me estás poniendo mucho conocimiento detrás, me estás poniendo también que la posibilidad de dominar un instrumento te abrió para ver las notas y poder llevar tu voz a donde tú quieres, Claro. ¿no? Entonces me resulta fascinante porque estamos viendo dos polos, porque en el arte siempre se discute la cosa de lo espontáneo, lo empírico, el don que te da la naturaleza, pero en tu caso me estás hablando también de la otra parte extraordinaria, que es el ser consciente de tu aparato y de crear esa técnica o esa habilidad, ¿no? Ujú. El canto, cómo poner la voz, cómo cuidar la nota y verla y todo eso. O sea, me parece extraordinario. Y me gusta mucho porque creo que pone en perspectiva un poco los conocimientos del canto específicamente. Por eso te dice maestra. ¿Das clases? ¿Haces coaching? Sí, hago coaching, hago producción Ujú. y también tengo muchos estudiantes de voz. Algunos son eh, niños que empiezan, que tienen mucho talento y que sus padres me los traen para que yo les inicie. Y también tengo algunos estudiantes que son profesionales. Y normalmente lo que yo hago es dirigirles en su proyecto, sea un disco o un single que vayan a cantar o algo que vayan a hacer. Les doy. Y también, bueno, yo tengo también, he dado varias clases, masterclasses en universidades como la Universidad de Georgia, como
Miami-Dade College. Durante la pandemia me invitaron a una academia de España a impartir un curso cantantes que se llama Encuentra tu voz. Bueno, yo le puse así, Encuentra tu voz, y dábamos técnica vocal, estilo e interpretación. He dado clases, ya te digo, en la Universidad de Cáceres, en España, en la Menéndez Pelayo de Santander, en España, en Madrid, por supuesto, en la Complutense. He participado también en un par de increíble, qué cómico. A través de una estudiante me invitaron a participar primero a uno y después a un segundo congreso de foniatras. Y bueno, nada, todas son experiencias que yo he vivido y que me han servido no solamente para mí, para trabajar, ¿no? Sino también para enseñar. Y tengo que decirlo, una vez una amiga muy querida, una artista muy reconocida, me dijo, chica, pero ¿por qué tú das clases? Tú no te sientes bien, tú te sientes frustrada como cantante. Digo, mira, y voy a aprovechar para decirlo también aquí, ¿no? No, adelante. Yo doy clases porque es mi segunda vocación. Yo amo la enseñanza. A mí me gusta entrar en el universo de la otra persona y comprenderle y guiarle, ¿sí? Los niños me fascinan, sí. Tengo una parte de mi enseñanza, se la dedico a los niños con necesidades especiales. Tengo varios niños autistas que prácticamente han aprendido a hablar conmigo. Pero no solo es hablar, es también moverse, bailar. Es comunicarse. Sí. Es abrir. El canto está... y hablábamos esto de la actuación porque en Elisa se daba un fenómeno, y es que cuando uno de los actores le daba por cantar, eso era una carrera de no retorno. A la actuación no volvían más. Yo no entiendo dónde está el misterio, y claro, ahora con mi esposo me doy cuenta, y es que es muy liberador. Una vez que conectas y puedes pues cantar, Exteriorizar lo que tú es tan sientes. liberador. Y por eso muchos actores se quedaron músicos y no regresaron. A mí me gustan mucho las artes escénicas, me fascinan. Yo voy mucho a ver teatro de distintas... Bueno, yo he ido a verte, ¿no? Ay. Me gusta mucho el teatro, el cine, y me gusta mucho la literatura, porque te da la posibilidad de imaginar muchas cosas, ¿no? No se ve, pero uno pone la película dentro, y eso no tiene comparación con nada. Así que todo eso que a mí me gusta de las artes escénicas, en un momento yo lo utilizo también para mi trabajo, sobre todo en la enseñanza, pero también en la interpretación, no cabe duda. Yo siempre necesito decir algo. Yo no puedo cantar como quiera. Yo no puedo cantarte una canción y dice, todo tiene que estar. O sea, yo siempre vamos a hablar claro, yo no soy mecánica. A mí me aburre cantar una canción igual 2 veces seguidas. Entonces, mi cabeza está constantemente cantando la canción. Y cuando digo la canción, digo el repertorio. Yo tengo un repertorio ya ahora mismo, fíjate. Y a mí me vienen fragmentos. Ay, mira esta parte. Mira aquí. O ahora, por ejemplo, con la canción Perdona si te digo, con Leoni. Le he dado muchísimas vueltas porque quiero comunicar, estar en mi terreno, pero sentirme junto a él, ¿no? Junto a su voz, juntar mi energía con la suya, más que las voces bonitas, ¿no? Sino que el resultado quede como a mí me gusta y que yo creo que puede ser muy lindo para que lo reciba el público. Tengo la suerte de que mi voz es bonita, pero en realidad lo que yo persigo es el mensaje, es decir algo, es una... Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Yo en Navidad saqué una canción, un single, que se llama Simplemente Gracias. Yo se lo dediqué a Jesús de Nazaret. Es una canción de un amigo muy querido, Lázaro Horta, y la hicimos a voz y piano.
Él me dijo, ¿quieres que le haga un arreglo? Le dije, no, vamos a cantarla solamente a voz y piano porque yo quiero que la canción esté desnuda. Eso para empezar. Luego, cuando la grabé una vez y me fui a casa, la escuché y dije, no, esto hay que cambiarlo porque tiene que haber una conclusión, ¿no? Entonces, en la primera parte, en el estribillo, dice, mi vida transformó y su poder se repartió por el milagro de su amor. Nada ni nadie es como él es Jesús de Nazaret. ¿Qué más puedo decir? Gracias, Señor. Hay una tiqui tiqui ti, vuelvo otra vez, una parte B, y vuelve al estribillo. Y yo decía, pero el estribillo no lo puedo decir así para concluir la canción. Entonces le di 20.000 vueltas y al final lo que me salió fue eso. No es que yo lo tuviera como que muy preconcebido, pero sí estaba como muy pendiente de que eso tenía que salir. Y cuando me puse frente al micrófono salió lo que yo quería, que es, ¿qué más? Nada ni nadie es como él es Jesús de Nazaret. Pero en vez de decir, de Nazaret, no, de Nazaret. Como hablando con él ahí, tú sabes, esa parte, o sea, para mí, está claro que uno tiene que decir las cosas de una manera que el mensaje llegue. Y no es para que brille la voz, es para que brille la música. Yo quisiera convertirme en música cuando me muera, tú sabes. Tengo como una obsesión ahí. A lo mejor me viene de otras vidas. Yo estoy extasiada. Yo tengo que decir que yo estoy extasiada porque, mira, las veces que he tenido la oportunidad de conversar con personas artistas, que sienten una conexión muy especial con la música, y en el caso de los actores que logran en un punto de la profesión darse cuenta que uno es más un instrumento que el ego en realidad. Generalmente se tiene esa sensación y es que te fundes en la energía de la música, del arte, y por eso tú te despojas de todo y dices, bueno, la nota que lleva no es lo que yo puedo ostentar, Ajá. es lo que lleva. Y eso es extraordinario. O sea, por eso estoy disfrutándolo tanto, porque me doy cuenta que estás vibrando totalmente despojada de todo ego con respecto a la música. Y eso forma parte quizás del viaje del artista, que es pasar de esto, quiero estar aquí, quiero que me conozcan. Y hay un viaje muy particular que se hace donde uno prácticamente dice, yo lo que quiero es hacerlo. Y ya con esto me siento bien. Y eso me tiene así como que extasiada ahora mismo contigo. Y de verdad que te lo agradezco mucho que me hayas regalado este momento también. Estoy muy, muy, muy agradecida de verdad que estés aquí. Yo quisiera que me hablaras un poco, volviendo a tu etapa una vez que sales de la escuela y que te conviertes en la artista que sale al público. Sí. ¿No? Sí. De esta necesidad que estamos hablando, porque el artista está dentro de esa pasión que no tiene explicación, pero también hay una necesidad también de mostrarte al mundo y de que te vean y de uno también decir, yo estoy aquí, ¿no? ¿Cuándo es que tú sales y cómo es tu viaje? Muy particular con respecto a la carrera del artista y de Gema como ser humano en la música. Bueno, hay dos cosas importantes que yo quisiera decirte, ¿no? Una es que yo siempre, a los 12 años, yo conocí a una de las más grandes compositoras de la música iberoamericana. Yo tenía 12 años, 12. Imagínate, estaba preadolescente. Y ella se convirtió en mi mentora, en mi madre musical. Ella es Marta Valdés. Y Marta Valdés siempre me inculcó que uno tiene que ser sincero consigo mismo, con su obra. Y que lo más importante, mientras tú hagas con honestidad y con sinceridad lo que tú sientes, lo que tu obra, en definitiva, tú vas a llegar a donde tú quieras. Y no importa
nada más. Si no es ahora o el mes que viene, será. Lo importante es que tu obra esté inmaculada, porque eso es lo que tú sueñas, porque eso es lo que tú ves, porque eso es lo que tú quieres. Dicho eso, que ya yo venía rebencubita, cuando yo empecé a grabar música para cine y para series de televisión cuando todavía era estudiante. Me llamaban mucho para hacer sobre todo de documentales, películas. Trabajé mucho con los hermanos Vitier, que eran compositores, vamos, prácticamente los primeros, los más llamados, ¿no? Para hacer música para cine en Cuba. Y me mantuve muy en el estudio de grabación. Cuando terminé mi carrera de musicología, que en el medio de la carrera empecé a estudiar canto, porque a un estudiante y a mí nos pidieron que fuéramos a dar clases de canto con una maestra para evaluar cómo era que ella daba las clases. Total, que yo me metí 5 años con una maestra espectacular y aprendí de técnica vocal muchísimo. Aprendí a cantar clásico, eso que decía el maestro, no, que retumbe todo aquí. Yo aprendí retumba con pie, pero después seguí con lo mío. Entonces, pero me ayudó mucho la técnica vocal clásica. Entonces, llegué, ya, me gradué, terminé mi graduación, seguí haciendo música para cine y para televisión, cantando las canciones de de las novelas y esas cosas. Pero empecé a cantar con mi guitarra en lugares. Yo creo que soy artista al punto que me dijiste de que uno necesita que lo conozcan, que lo vean, ¿no? Uno es artista por esa imperiosa necesidad de comunicación que tiene. Uno necesita que lo miren, necesita que lo vean. Yo no necesito que me den ¿cómo se llama esto? El premio de la mejor cantante de la calle 8, no. Que me den la llave de Tombuctú, no me hace falta, pero sí me hace falta tu atención. Por eso trato todo el tiempo de ganar tu atención, de cantarte a ti. Y cuando son muchos, buscar la manera de que tú sientas que yo te estoy cantando a ti. Marta Valdés, cuando en el año 90 yo estaba recogida en mi casa porque recién había nacido mi hija. Y Marta me llama y me dice que ella iba a hacer una peña y quería tenerme allí. Yo fui para allá, para la peña, le dije obviamente que sí. Mi hija nació en mayo y la peña de Marta empezó en julio. Y cuando llego allí me encuentro con Pavel, que nos conocíamos desde hacía muchos años. Pavel es el nieto de Raquel Revuelta, taller infantil. Vuelve otra vez para atrás, para el principio. Las piedras rodando. Ajá. Siempre me encontraba con Pavel porque él era asesor teatral de allí y siempre decíamos que íbamos a hacer algo juntos. Un día vamos a hacer y empezamos ahí. Ahí en la peña de Marta Valdés empezó el dúo de Gemi Pavel sin pretenderlo, sin pretender nada, simplemente disfrutar de la música juntos. Y el resto es historia. Yo seguí con mi carrera como solista, pero al irme de Cuba ya me mantuve más en el trabajo del dúo y ahí empezó la discografía, ¿no? De nosotros. Hay un punto. Porque yo me acuerdo de ti en el dúo Gema y Pavel. Sí. Me acuerdo cómo las rompieron en aquel momento con aquel juego de voz. Yo decía, pero ven acá, pero esta mujer, ¿qué le pasa? y recuerdo que sonaba mucho tu nombre. Y de buenas a primeras, hay un salto que quiero organizarme ahora que te tengo aquí. Sí. ¿Ustedes se van juntos de Cuba? Sí. ¿O la separación donde haces tu carrera en solitario se da fuera de Cuba o dentro? Por favor, ponme en contexto que quiero que este potaje se me organice. Yo viví 16 años en España. Ajá. Y ahí hicimos la carrera del dúo, ¿no? Pero luego yo decidí venir a vivir para acá, para Miami. Ajá. Y mantuvimos el dúo a la distancia, a la distancia. Hicimos 2 discos más, él viviendo en España y yo viviendo aquí. Pero hay un momento que era muy, muy complicado, ¿ves? Pero el caso es que yo me quedé aquí ya y él no vivía aquí y yo tenía que hacer muchas cosas y ahí empecé
a desarrollar una carrera en solitario al margen del dúo. Mm. Y él, a su vez, estando allá, empezó también a hacer otras cosas que eran de su interés, sobre todo producciones. Él quería hacer también cine, otras cosas diferentes, ¿no? Ya cuando vimos que estaba cada uno mirando a un Era lado inevitable. distinto, pues decidimos parar. ¿Es y- difícil fue difícil para ti la separación del dúo? Mira, nada es fácil. Mm. Y nosotros llevamos 21 años, 20 o 21 años juntos. Así que es como, tú sabes, como que es como irse del país. Es como irte para otro país, ¿no? Y empezar en otro lugar. Porque además la gente se había acostumbrado a escuchar mi nombre junto al suyo. Mm. Entonces, de repente, incluso ahora me encuentro en las redes sociales que la gente dice, ay, pero Gema sigue cantando. Porque me conocen como Gema de Gema y Pavel. Ajá. Y no Gema Corredera, que es lo que soy yo, ¿no? Lo que siempre he sido, pero no me conoce la gente con mi apellido, me conocen allá. Entonces piensan que yo paré de cantar y que de repente, ¿no? Pero no, yo empecé empecé a tocar aquí, armé una banda y empecé a hacer actuaciones. En 2012 grabé mi primer disco como solista. Después grabé el disco dedicado a Marta Valdés, que es un disco que yo siempre quise hacer. Mm. Siempre quise cantar sus canciones, dedicarle al menos un disco a su obra, por todo lo que ella significa para mí y todo lo que ella ha sido en mi vida, lo que representa, todo lo que soy, que yo veo su huella en mí a cada paso, ¿no? Estoy muy agradecida y bueno, el amor mío es infinito, Marta, tú lo sabes. Y Ese bueno, ese disco es hermoso, sí, Sí. recomendadísimo, es maravilloso, era uno de los que te digo que los disfruto, pero vamos, Sí, es una delicia. disco bello. Sí, Marta es grande, Marta es una Y fíjate compositora cómo se está cantando extraordinaria. ahora ella. Sí, qué cosa, ¿no? Pero hay una generación, hay muchos temas que se quedaron abiertos, no te creas, yo me voy a ir por aquí, pero yo quiero regresar porque hay cosas que quiero preguntarte, ya que te tengo aquí delante. Hay cositas que quiero preguntarte. Pero Ujú. bueno, hablando de la gran Marta Valdés, hay una generación de cantantes jóvenes que están pues yendo a sus letras porque realmente es de una Honduras, es una compositora de altura. Sí. Y fue realmente falleció El 3 de octubre. es muy reciente y me alegro muchísimo que estemos hablando de ella porque honor a quien honor merece. Tiene una obra extraordinaria, es una de las joyas que nos regaló el arte en Cuba y sus letras son a otro nivel. Antes de continuar, quiero darte las gracias por estarme acompañando e invitarte a que te suscribas al canal, le dejes a la campanita para que te enteres cuando estoy subiendo un nuevo episodio. También puedes seguirme en mis redes sociales como Juliet Cruz, en Facebook, en Instagram y en la cuenta oficial del podcast Yesé Podcast TV. Golden Cosmetic Center es un spa médico especializado en tratamientos no invasivos de última generación que ayudan a mejorar el contorno corporal. Cuenta con una gran variedad de procedimientos para el rostro, el cuerpo y cuidado médico de la piel en general. En Golden Cosmetic Center encontrarás programas para pérdida de peso, tratamientos para la restauración de la caída del cabello, ácido hialurónico, IPL Lumeca, entre otros. También cuenta con procedimientos no invasivos como el Morphis 8 y tratamientos novedosos para la salud femenina, siempre utilizando técnicas avanzadas y seguras para lograr magníficos resultados. Llama, agenda tu cita para una evaluación totalmente gratis con la doctora García. Conviértete en la mejor versión de ti mismo en Golden Cosmetic Center. ¿Estás buscando atención médica en la que realmente puedas confiar? En nuestra clínica se ofrecen servicios de alta calidad, desde medicina primaria, laboratorios, chequeos de inmigración, inmunización y estudios clínicos, todo en un mismo lugar. Cuidamos de tu salud de manera eficiente para que tengas la tranquilidad que mereces. Porque tu bienestar es nuestra prioridad. Puedes llamar al 305-269-1616. En L&C Professional Medical Center, la atención médica confiable que necesitas está muy cerca de ti. En L&C Professional Medical Center hacemos la diferencia.
nuestro servicio esmerado para ustedes. La farmacia la fundamos el 2 de diciembre de 2003. Y bueno, las puertas se abrieron a dar servicio el 4 de febrero del 2004. De verdad que me siento muy bien porque hemos podido lograr esta farmacia para ayudar a toda la familia. Para mí lo mejor es ponernos en el lugar del paciente y brindarle el mayor apoyo posible humanamente. Por ejemplo, cuando ha hecho falta un antibiótico a las 5 de la tarde o algo para un vómito a las 5 de la tarde, si el delivery no se encuentra en la farmacia, cualquiera de los dos íbamos en nuestros carros y se lo llevamos a su casa. Bienvenidos a la familia de la Cubana Pharmacy. Volviendo a el tema del dúo y tu llegada. Me hablas de partidas, me hablas de cuando te toca, pues ya inminente, de que ya no puede ser un dúo, sino que empieza tu carrera en solitario. ¿Qué tan difíciles son para ti los cambios o los llevas bien? Fíjate, ¿no? Yo he emigrado 2 veces. Esas cosas son difíciles, pero yo, digamos que no le temo a los cambios, ¿no? Yo pienso, siempre he pensado que los cambios traen cosas mejores. Aunque uno incluso piense que, coño, ahora sí me fastidié. No, los cambios, al final tú te das cuenta, contra, sí, menos mal que me pasó esto, ¿no? ¿Sabes? Todo lo que me ha pasado en la vida, que yo he visto que me ha hecho sufrir en un principio, se ha convertido en algo bueno para mí. Incluso a veces inmediatamente. Así que yo no le temo a los cambios, ¿no? No es que me fascinen, porque, vaya, es más fácil estar en la zona de confort. Pero yo, si te pones a ver, he estado más de la mitad de mi vida fuera de mi zona de confort, que era mi casa, La Habana, mi vida allí. Que era, bueno, musicalmente estaba bien. Pero es que yo tenía también el gusanito ese de que yo quería hacer cosas, yo quería, tú sabes, llenar un estadio y cantarle a toda esa gente y decirle, miren caballero, miren esto, miren, no porque me miren a mí de que qué linda soy y qué bonito canto, sino que tengo esto para darles, ¿no? Quiero darles esto, mira, ¿sabes? So, me fui y sufrí cantidad. Dicho esto. Pero sí, pero soy feliz. Soy feliz. Y ese cambio me trajo a mí, bueno, una carrera maravillosa en España, esa es la verdad, y en Europa. Sufrí a nivel personal porque, bueno, uno tiene pérdidas cuando se va, ¿no? Es un duelo. Yo dejé todo. Hasta mi hija se quedó en Cuba. Yo no la pude sacar. Pero a pesar de eso, hice un montón de cosas tan maravillosas. Empecé a producir, empecé a hacer arreglos, empecé a dar clases en una escuela en el año 96. Fíjate tú cuántos años ya yo llevo enseñando. Y todo eso me dio tantas cosas buenas. Tú sabes, fue tan bueno para mí. Conocí verdaderos amigos que aún hoy los tengo. Eso no tiene precio. La familia elegida, ¿no? La que uno elige en la vida, no la que te ponen cuando naces. Eso no tiene precio. Y conservarla también es maravilloso. Y eso para mí es un tesoro. Soy muy afortunada. Y eso me lo dio aquel sufrimiento, porque ellos, en este caso, sobre todo 2 amigas muy queridas, me dieron el calor de una familia, me consolaron en mi tristeza, en mis soledades, porque extrañamos a mi niña, porque en España hay mucho frío, yo soy muy friolenta. Ay, sí, yo te entiendo, yo soy igual. Entonces, Ay, pero Dios bueno, mío. la verdad es que, mira, al final todo fue bueno. Y yo lo miro ahora y yo digo, oye, sí, qué bueno que me fui, porque si me hubiera quedado, lo que me hubiera tocado ahí era un fenómeno. No, mija, no. Ay, Tú no. sabes, Gemma, yo te miro y a veces, no sé si es por el pelo negro, Alina, Alina Rodríguez. llevo un rato y cada vez fíjate que a veces me voy, te estoy mirando y digo, ay, Dios mío. Muy buena amiga.
tremenda actriz. Oh, Nos conocimos en España, fíjate. Ella fue a España varias veces y compartimos muchísimo allá. Me dio sí, mucha pena cuando supe que había enfermado. Sí, 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 fue tremendo. Bueno, amiga. ya, para ti. Sí. Gema, llegas aquí a Estados Unidos. Ujú. Entre esas idas y esos desprenderse y el continuar creciendo. Llegas aquí. Cuéntame entonces cómo es que encajas en esta nueva sociedad, Ujú, cómo es que abres y expandes tu arte ujú. aquí en Estados Unidos. Cuéntame. Bueno, mira, el primer año fue maravilloso. Yo vine para acá de mudanza, pero vine con un espectáculo que se llamaba Alfonsina, la mujer en el mar. Era un espectáculo concebido por José Luis de la Paz, que en paz descanse, amigo muy querido, hermano, que acaba de fallecer hace menos de un mes. Él empezó a musicalizar en clave de flamenco, ¿no?, la poesía de Alfonsina Storni. Y luego se le ocurrió que esa poesía podía ser representada en un espectáculo, porque al final era como una especie de historia de la vida de Alfonsina, donde había tres personajes: Alfonsina la escritora, Alfonsina la mujer y el espíritu de Alfonsina. Para el espíritu de Alfonsina me llamó por teléfono y me dijo: quiero que hagas esto, pero no quiero que cantes flamenco, quiero que cantes como tú cantas. Y ahí empezó un proyecto maravilloso que estoy terminando de grabar ya ahora yo sola. Se llama Vestida de Mar. Bueno, en octubre sabrán de él. Ya nos enteraremos Sí, por en aquí. octubre sale. Entonces yo llegué con ese espectáculo, hicimos varias funciones aquí en Miami, en Fort Lauderdale, en varios festivales, y luego ya directamente yo me quedé. De ahí empezaron a surgir, a partir de los productores de lo de Alfonsina, empezaron a surgir la idea de hacer conciertos aquí. Hice conciertos en el Artime, hice otro concierto ya dedicado a lo de la música de Alfonsina, pero como concierto, no como espectáculo. Y así empecé a trabajar y a cantar. Me invitaron a algunos lugares y así empecé a hacer mi vida como que, y empecé también a dar clases aquí para subsistir, Claro. porque la escena, o sea, tener conciertos era muy esporádico, ¿no? Así que yo empecé a dar clases aquí particulares y así empecé a encaminarme, ¿no? Primero fui a vivir a la playa, que la playa es más, te Sí, da más tiene. sensación de ciudad, y Sí. ahí me empecé a adaptar, tú sabes. Y luego ya, bueno, he Ya ido después uno se cambiando. apropia. Ya Ya después uno se apropia. sí, ya, tú sabes, conoces todo. Incluso le ves ya la cosa linda a los barrios esos con las calles oscuras, negras. Ay, Pero qué que tienen unas cómica. casas lo más lindas, pero las casas lindas nada más que se ven de día, de noche no se ve De nada. noche, sí, hay callecitas bien oscuras por ahí. Sí, son nada. Que me encanta Miami, que le he cogido muchísimo cariño, de verdad. Al principio me sentía rara. También que yo venía de dos ciudades cosmopolitas, muy cosmopolitas, Ujú. como es Madrid o como es La Habana, que todo está mezclado, la gente toda está mezclada. Y aquí me encontré que eh, los cubanos están en un lado, los haitianos están en el otro, Sí, los de las islas del Caribe están en otro lado, sí. el afroamericano está en otro lado. Entonces, tú sabes, como que yo me Sí, sentía un poco rara y decía, hasta que aprendes a fluir en eso, ¿no? Después entró el venezolano, que también ha creado una gran ciudad en el Doral, pero también los venezolanos están ahí, en su lugar también, ¿no? Es como una cosa ahí que no, como si estamos pero no mezclados. estamos Y frente a frente, sabemos. pero no nos hablamos. Así me explico. Pero me adapté. Fue muy difícil, pero bueno, ya yo vine con mi hija, ya vine tranquila, tú sabes, ya vine también con la experiencia que tuve en España, que yo sabía que iba a tener un cambio fuerte, así que no sentí de que, como sufrí. Ya Ya era otra llegué más cosa. tranquila, Ya era sí. otra cosa. Sí. Yo quisiera que tú me contaras cómo fue el proceso con Ciego Amor, porque Ciego Amor es una de mis canciones Ay, chacha. favoritas de la vida. Si yo no te pregunto a ti cómo fue el proceso de Ciego Amor, cómo llegó a ti, cómo hablaste con DCM, dónde se grabó, cómo se grabó, todo, lo quiero saber todo. Porque, ¿qué canción? Bueno, mija, tengo que decirte algo. Ay, Dios mío. Año 2003. Voy a Nueva York, estábamos grabando, Gemma y Pavel estaban grabando
el disco Art Bembé. Y December estaba produciendo junto con Pavel. O sea, fui a grabar a Nueva York. Y cuando llego, December me dice, ay, Gemita, mira, tú que estás aquí ahora, ¿por qué tú no me haces el favor y me pones una voz de referencia? Porque yo quiero hacer un disco de mis canciones con mis intérpretes, con los intérpretes que yo quiero. Y me gustaría, coño, yo quisiera que tú cantaras una, pero me gustaría que me cantaras algunas voces de referencia para yo podérselas dar a los cantantes y que se aprendan la canción. Y yo le dije, chico, dale, claro, ¿cómo no? Me dice, ¿quieres hacerlo ahora? Digo, bueno, pero ni he oído nada. Si quieres que no está grabada, Gemita, mira, yo me voy a poner aquí desde la cabina, te voy a poner la letra adelante, yo me voy a poner de la cabina y yo te voy cantando y tú vas repitiendo la melodía. Y entonces, bueno, así fue como se grabó Ciego Amor. Yo canté la voz, que para mí era la voz de referencia. Dígame algo de Canté esto. la voz. Y entonces, nada, tú sabes, pasó el tiempo y pasó un águila por el mar. Canté también un bolero que te salve la vida, que es la canción que sale, que él me dijo que era la que yo iba a cantar. También para mí era la voz de referencia, pero no. En fin, el maestro de ese fenómeno. Y entonces pasaron los años y en el año 2011, 2012, estando en una fiesta, viene un amigo mío y me dice, oye, qué linda te quedó esa canción con Deseo. ¿Cuál? La de la voz de referencia. Y yo dije, ¿qué canción? Sí, chica, Ciego Amor. Dije, ay, muchachos, si eso tiene años. Porque es que yo no sabía de esa grabación, yo no la había oído nunca. No sabía que él había sacado un disco. Yo no sabía nada. Y entonces yo le digo a JJ, ay, chico, pero si eso se grabó en 2003, yo me acuerdo. Eso fue una voz de referencia, para que tú sepas. Ojalá que eso se pueda grabar. Y me dijo, no, Gema, no. Te estoy hablando en el disco. Digo, ¿pero en qué disco? En un disco que sacó de December que se llama Bueno. Sí, pero ¿dónde está eso? En el medio de la fiesta yo le dije, espérate un momentico, busca ahí la canción. Y oí aquella maravilla que había hecho December con un arreglo y todo. Extraordinario. Que yo, para mí, bueno, ¿qué voy a hacer? Ya salió la voz de referencia, está bien. Pues ese es el proceso, no hubo proceso. El proceso es que no hubo proceso. Me dictaron la letra y la melodía por allá y yo la canté por aquí. Como salió y así salió. Pero es que no. Mira, si tú no me lo cuentas, jamás me lo hubiera imaginado. Así mismo es, de verdad. Es que es una de mis canciones preferidas. Bueno, un bolero también. es que ese disco es extraordinario. Y quiero decirte, por si no eres consciente, porque claro, obviamente ya tú no estabas en Cuba, pero yo estaba en aquel momento allí. Cuando aparecen esas canciones, un bolero, Ciego Amor, cariño. Ay, cariño. Cariño. Bueno, la que canta ahí de tú y yo, na, ni, no, ni, no, na, pira. Esa canción es bella, preciosa. No, es que realmente estamos hablando de unas composiciones de altura, de verdad. Y de un momento artístico, fue un fenómeno. Porque te voy a decir, en aquel momento, yo que estaba en mi época de estudiante, con todos mis amigos que estábamos disfrutando del teatro, que nos mezclábamos con los cantantes, con otras especialidades, lo que tú me estás hablando de Lisa, ese fenómeno tan lindo que se da en la Facultad de Artes Escénicas. Yo tengo una referencia, a lo mejor estoy equivocada, las cantantes me mirarán, señores, déjenlo aquí abajo, ¿estás equivocada o sí es verdad? Pero cuando salió este disco y cuando se empezaron a escuchar muchas cosas tuyas a raíz de esto, que volvió a tener una connotación que hacía tiempo que yo no escuchaba, cuando salió con el dúo Gema y Pavel, fíjate, yo veo que las nuevas cantantes, las nuevas generaciones de cantantes empiezan a tener un estilo muy en referencia tuya. Fíjate, me lo han dicho varias personas. Yo tengo que decírtelo porque tú eres una referencia del canto de las nuevas generaciones, de las cantantes cubanas. Ya muchas han encontrado su estilo, pero yo siento que hay una influencia, ya me dirán, yo no soy conocida de la música, pero es lo que yo percibo. Hay una influencia muy grande de tu técnica vocal. Bueno, incluso hay muchas personas que no me conocen, porque como yo toda mi carrera la he hecho fuera de Cuba, hay personas que no me conocen. Y
Y entonces han puesto en algún comentario de una grabación mía que yo pongo un post o algo, ponen, ay señora, yo nunca la había oído a usted, como se parece a fulanita. Pero canta muy bonito, se parece mucho a fulanita, el mismo estilo de fulanita, pero... Y yo he ido a buscar a fulanita y fulanita tiene 27 años. Digo, oye, pero ¿cómo va a ser que yo me parezco a fulanita si fulanita no había nacido cuando ya yo estaba grabando discos? Pero sí, es una cosa, yo creo que yo no he escuchado a nadie realmente decirlo, pero es que yo tengo que desahogarme porque yo sí creo que tú fuiste un referente que marcó un punto de giro en lo que es la técnica de canto de muchas cantantes jóvenes. Pues me alegro muchísimo, soy feliz por eso, que les haya servido mi locura No, es que para alimentar volviendo, la suya. y volviendo a lo que habíamos comenzado cuando iniciamos la plática, que hablábamos de cómo el recorrido musical te ha hecho que tú construyas pues todo esto y de la manera de cantar y todo lo demás. Yo quería llegar a esto porque francamente tienes un estilo muy claro. O sea, yo diría que hay una técnica que es muy tuya. De verdad, es que de verdad, yo de música no sé, pero escucho y he escuchado el feeling, los boleros, Ujú. y Cuba es una tierra de grandes cantantes, aunque ya el canto quizá en estos momentos no es de los atributos que más se disfruten Ujú. dentro de la música cubana actual. Ujú. Pero nosotros como cultura, nosotros tenemos grandes cantantes, mujeres y hombres, grandes voces. Ujú. Y Así hoy, es. y hoy por hoy realmente es un lujo escuchar a alguien que defienda la parte netamente del canto. Para los que no saben, se presenta aquí en Miami. Si vives en Miami, por favor no te pierdas los conciertos de la maestra, porque hay que ir a ver eso. No, es que mira, estamos viviendo en un momento donde francamente el canto Ujú. ha pasado a ser casi un lujo. No hay tantas buenas voces. No sé si es porque, no sé, puede ser. Todo cambia. Ha cambiado, sí, hay cosas que han cambiado y me gustaría saber qué crees, por qué crees que hay ahí. Yo creo que el arte es un reflejo de la sociedad. Lo que se crea tiene que ver con el momento histórico en el que vive la gente. No me gusta hablar de eso, pero por una cuestión ética. Voy a empezar diciendo que yo respeto muchísimo la música que se está haciendo en Cuba y la música que también se está haciendo aquí, ¿ves? Pero Mm. que es un reflejo de la sociedad cubana actual. Yo recuerdo cuando empezaron los maestros emergentes, que eran chicos jóvenes que no habían terminado su formación de nada, pero hacían falta maestros y empezaron a darle clases en las escuelas primarias a los niños chiquitos. Y recuerdo cómo la sociedad, cuando yo todavía vivía en Cuba, que yo era muy jovencita, cómo empezó a cambiar el vocabulario, la gente, la manera de expresarse, lo que les daba risa, cuáles eran los comediantes que más fama tenían. Entonces yo empecé a ver eso y luego ya me fui. Y estoy hablando 20, 25 años después, empiezo a escuchar una música que viene de Cuba que nada, que yo veo, que a mí, para mí, es reflejo de todos esos muchachitos a los que les dieron las clases los maestros emergentes y que fueron creciendo en ese entorno. ¿Me entiendes lo que te digo? Totalmente. Yo quiero que la gente tenga éxito, que la gente sea feliz, que ganen muchísimo dinero, que se hagan millonarios, que tengan estadios llenos toda la vida. No tiene nada que ver con eso, ¿no? Les deseo todo el éxito del mundo, pero pienso que esa es mi opinión, puedo Ujú, estar ujú. equivocada, pero como la musicóloga que vive dentro de mí, lo que yo veo es eso, ¿no? Que la sociedad cubana ha evolucionado a un lugar que nos ha llevado a hacer una música así, ¿no? Porque, a ver, una persona viciosa, por ejemplo, ¿no? Que necesita tomarse una pastilla o algo para estar sabrosón, ¿sabes? Se empieza a tomar la pastilla, pero después descubre que puede machacar la pastilla y mezclarla con la otra y hacer no sé cuánto es. Y después, cuando empieza a gozar, le dice a los amigos, oye, tú sabes que me estoy tomando, hice una mezcla ahí de esto y esto y esto.
¿te cuadra? Sí, dale, pa. Oye, me cuadra, oye, me cuadra, oye, me cuadra. Pues mira, voy a empezar a fabricar para venderla. ¿Qué quiero decir con esto? El adicto es el que crea al productor. Y el productor sigue creando adictos. ¿Qué quiero decir? La sociedad viene con una sonoridad X y esa sonoridad X hace que el lenguaje que tú oyes en la calle es el que tú empiezas a repetir en tu música. Tú empiezas a hablar en tu música como tú oyes la calle, sobre todo en las ciudades. Y esa música que tú haces, que tú vienes de la calle, que tú escuchas en la calle, la escucha la gente que está en tu entorno. A ti no te conoce nadie, está en tu entorno y se identifica con ella. Empieza a alimentarte a ti y tú empiezas a hacer más de eso que viene de allá. Tú empiezas a reflejar todo esto a la gente y esa gente empiezan a compartir con otros y con otros. Y como todos están más o menos en el mismo entorno, pues son cosas que ocurren, ¿no? Me da hasta pena de verdad decir eso en público, pero es lo que yo veo. Yo creo que uno de los grandes daños que nos ha hecho el desgobierno de Cuba es el problema de la educación. Sí. Eso de la educación gratis es un fraude, porque lo que hacen es instruir malamente a la gente, pero la educación se fue de Cuba. Eso es así. Y enseñar puede cualquiera. Mira los maestros emergentes. Enseñar puede cualquiera. Educar solo quien sea un evangelio vivo. Esos maestros que tuvimos tú y yo, los que yo tuve, eran libros abiertos. Era gente que de verdad que nos embullaba para que fuéramos mejores, para que quisiéramos aprender, para que quisiéramos aprender más cosas y ser mejores y tener orgullo de lo que hacemos, ¿entiendes? Y representar a nuestro país y a nuestro barrio. En el caso mío, ¿no? Que yo estudié arte desde chiquita, estudié música. Y venga, y vamos a hacer conciertos y mira, vamos a llevar nuestras canciones al campo. Y tú sabes, todo eso me lo inculcaron a mí maestros que ya no existen. Los maestros que fueron surgiendo cuando empezaron a mermar entre los que fallecieron y los que se fueron, ya no tenían la misma formación, ni tenían la misma educación, ni la misma cultura, ni nada. Y eso empezó a formar gente de otra manera. Esa es la realidad. Y eso de que la educación gratis, mira, perdona, lo que está gratis, entre comillas, es la instrucción, pero no la educación. La educación en Cuba está muy cara. Eso es así. Es como yo pienso. Puedo estar equivocada. Sí, es un proceso muy... tiene tela por donde cortar, porque ha sido un deterioro de mucho tiempo. Y ha habido épocas donde se ha visto, donde ha sido más visible, porque en muchas ocasiones fue silencioso. Ajá. Pero sí, ha sido tristísimo y realmente el arte siempre va a ser parte del reflejo del contexto en el que estás, social, económico, político, indiscutiblemente. O sea, Así es. todo el que ha estudiado arte sabe que somos sencillamente lo que es un espejo. Y eso es lo que pasa con el arte. Pero realmente te puedo decir, Gema, que me encanta tenerte y haber tenido y tener esta plática contigo, porque hay voces en Cuba, siguen habiendo voces en Cuba, aunque aparentemente el mercado musical, y digo aparentemente porque yo sé que es largo, está difícil, es costoso, pero yo creo que hay que apostar a veces por caminos que quizás no sean los más rápidos, pero sí son sólidos. Yo apuesto. He apostado toda mi vida y apuesto por todas las personas que están apostando. Sí. Y además eso me da mucha alegría, porque también, como mismo te digo, lo que está de moda, lo que más vende, lo que más sobresale en estos momentos en el contexto de la música cubana, no mundialmente, porque la verdad es que no es un fenómeno mundial, es un fenómeno cubano. Hay en Cuba músicos que están haciendo una tremenda carrera, una tremenda obra.
y están defendiendo la música y la cultura cubana a como de lugar. Tengo mucha admiración por algunas cantantes y algunos cantantes cubanos. No voy a decir nombres para que nadie se sienta... herido. Sí. Sí. Pero, e instrumentistas, muchos instrumentistas buenos que están, productores que están haciendo buena música, ¿no? Están defendiendo cosas, su propia creencia, ¿no? Y eso está muy bien. Quiere decir que, ¿quién dijo que todo está perdido? Sí, hay que seguir apostando ahí y creo que el arte es diversidad también. Yo creo mucho en Sí, eso. también. Creo absolutamente en la Tiene que haber de diversidad. todo. Tiene que haber de todo. Así es. Pero tenemos que también ahí, tú sabes, no tirar la toalla. No tirar la toalla. Gema, estoy tan contenta de haber tenido esta conversación contigo. Yo creo que tú eres de esas figuras que a mí me representa el canto, el buen canto, la belleza del cantar. Y me hacía muchísima ilusión tener esta plática contigo, poderla compartir también con la audiencia. Yo siempre cuando ya llego al final de la conversación, siempre me gusta pues quedarme con algo de tu experiencia, ya sea de vida o en este caso profesional. ¿Con qué te quedas y con qué no te quedarías? Yo pienso que todo en mi vida ha tenido un sentido y creo que si no hubiera pasado por cosas que no me gustan o no hubiera visto cosas que me impactaron negativamente, no hubiera torcido mi camino hacia un lado o el otro para tomar nuevas decisiones que al final me llevaron al desarrollo, ¿no? A la madurez que hoy siento dentro de mí. No me quedaría con el aire acondicionado tan alto porque mucho frío no me gusta. No me quedaría con el calor infernal y los apagones. No me quedaría con ciertos gobiernos, no solamente el de Cuba, que no es un gobierno, pero bueno. No me quedaría con muchos políticos, pero me quedaría con mucha gente. Me quedaría con casi todas las personas que he conocido en mi vida, con casi todas las personas con las que he tropezado en mi vida, con casi todo lo que me ha pasado en la vida me quedaría y quisiera que tener una oportunidad más para regresar cuando termine este viaje, aunque después se le olvida a uno eso, porque cuando uno nace dicen que se le olvida todo. Te resetean. Pero a ver si hay un break de que hacerlo mejor, ¿no? Y de volver a encontrar personas así, y volver a vivir cosas que me hagan fuerte, que me enseñen, que me mantengan con el amor a flor de piel, pase lo que pase, tú sabes. Y para eso, nada, yo creo que yo me quedo con casi todo. ¿Volverías en música? Yo pienso que sí. Y si Jesús de Nazaret me ayuda, yo vendría del éter de la música acá, a este plano. Porque yo quiero convertirme en música después. Tan bella. Muchas gracias, Gema. Muchísimas gracias. Lo he disfrutado mucho y te agradezco muchísimo que me hayas regalado tu tiempo y tus sentimientos. Oye, gracias. Todo. Gracias a ti. Que Dios te bendiga y aparte estoy Muchas muy gracias. contenta de verdad por haber venido. Soy una gran admiradora tuya y estuve hojeando algunos de los podcasts. He visto algunos y para mí ha sido maravilloso el poder estar aquí sentada contigo y poder sentir todo esto, ¿no? Que me imagino que los otros invitados que han venido han sentido a tu lado. Gracias, muchísimas gracias. Me honra tu presencia y ¿qué te puedo decir? Un granito más para el amor, un granito más para honrar ese regalo tan grande que es la cultura. Así es. Nuestra cultura que es tan grande, tan vasta, tan bella y que ha inspirado tanto a tantas regiones en Latinoamérica y parte del mundo. Así que así es. Me honra muchísimo tu presencia. Muchas gracias. Nosotros nos vemos en otro episodio. Este podcast llega a ustedes gracias a Golden Cosmetic Center, La Cubana Pharmacy y L&C Professional Medical Center.